¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo cafecito con los Yankees, donde hoy estaremos hablando de los 5 mejores venezolanos en la historia de esta organización. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Como ya les estábamos comentando, hoy estaremos hablando de los mejores 5 venezolanos que se han uniformado con los Yankees de Nueva York. Evidentemente, estamos hablando de los venezolanos y en estos momentos hay uno que está dando mucho de qué hablar y esto lo iremos conversando más adelante. Pero cuando vemos la lista y cuando vemos quiénes son los venezolanos que han jugado con los Yankees, tenemos que hablar primero que son 24. Son 24 los venezolanos que han jugado con los Yankees de Nueva York en algún momento de su carrera. Y empezando con esta lista en el puesto número 5. Y quiero además hacer un pequeño inciso, dado a que evidentemente los 2 primeros lugares fueron muy fáciles de escoger. Pero más adelante se puso un poco complicada la situación y por eso utilizamos el Word de Fangraphs para basarnos en las estadísticas generales, cuáles pueden ser estos venezolanos y en qué orden poder ubicarlos. Si no saben de qué estamos hablando con el Word, les recomiendo que puedan ver en mi cuenta de Instagram, @RicardoGibbon4 y en mi cuenta de TikTok, @RicardoGibbon, una explicación sobre el Word y ahí entonces podrán estar un poco más al tanto de lo que estamos hablando en estos momentos. Pero el hecho es que, hablando del Word, según Fangraphs, hicimos esta pequeña lista de 5 venezolanos y en el puesto número 5 tenemos que hablar de Freddy García. Freddy García nació el 6 de octubre de 1976. Al mismo tiempo llega a los Yankees después de una segunda pasantía por los Medias Blancas de Chicago. Primero estuvo con esa organización desde el 2004 hasta el 2006, donde gana la Serie Mundial del 2005 con Osvaldo Guillén. Después estuvo 2 temporadas también con los Medias Blancas, 2009 y 2010. Es dejado en libertad y los Yankees lo firman de la agencia libre para la temporada del 2011, ya con 34 años. Estuvo esos 2 años, 2011, 2012, ganó 19 juegos, perdió 14, una efectividad de 4.29 en 56 juegos, 42 aperturas, 254 innings en general, permitió un total de 264 hits, 127 carreras, de esas 121 fueron limpias, 34 jonrones, 80 boletos, ponchó a 185 para dejar una efectividad ajustada de 100 y un FIP de 4.35 y un WHIP de 1.35 durante su pasantía con los Yankees de Nueva York. De acuerdo a Fangraphs, su WAR fue de 2.3 para un lanzador. Por esto lo ubicamos entonces en el puesto número 5 y continuamos avanzando para hablar de entonces el puesto número 4. Y en este caso, un jugador muy recordado, quizás no tanto por los Yankees, por otras organizaciones, ya hoy en día siendo manager de algunos equipos, incluso tuvo una pasantía durante 2020 por el béisbol de Corea como manager en una organización, y estamos hablando de Álvaro Espinosa. Álvaro Espinosa nació el 19 de febrero de 1962, ocupa en este caso el 4º lugar dentro de los 5 mejores venezolanos que jamás se han uniformado con los Yankees. Llega a los Yankees en 1987, después de que jugó un año en AAA con los Mellizos de Minnesota. La organización lo dejó en libertad y ahí es cuando es firmado por estos Yankees. Luego de la temporada de 1991, los Yankees lo dejan libre y es firmado por los Indios de Cleveland, equipo donde incluso llega a jugar su única postemporada, 1995, que pierden contra los Bravos de Atlanta. En esta pasantía con los Yankees de Nueva York, Álvaro Espinosa estuvo en las campañas de 1988, 89, 90 y 91, en 447 juegos,
en 1.424 turnos al bate, anotó 133 veces, conectó 363 imparables, 58 dobles, 5 triples, 7 cuadrangulares, remolcó 94 carreras, dejando un promedio de bateo de 255, un promedio de envasado de 281 y un slugging de 317. Dentro de todo lo que estamos hablando, Álvaro Espinosa dejó un WAR, de acuerdo a Fangraphs, de 2.5, un muy recordado infielder y siendo evidentemente más memorable su pasantía por los Indios de Cleveland y, claro, recordado por llegar a esa Serie Mundial de 1995. En el puesto número 3, ya estos nombres empiezan a ser un poco más frecuentes o no frecuentes, sino más recientes, que es la palabra. En el puesto número 3 tenemos que hablar de un receptor y es Francisco Cervelli. Francisco Cervelli estuvo en la Serie Mundial del 2009 con los Yankees, de hecho la última que ganaron los Bombarderos del Bronx. Nació en Valencia el 6 de marzo de 1986, debutó el 18 de septiembre del 2008 frente a los Medias Blancas de Chicago, no tuvo turnos al bate. Fue el quinto venezolano en debutar en Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York. Ya de esto vamos a hablar un poco más adelante, porque cuando hice esta lista me sorprendió honestamente la cantidad de venezolanos que debutaron en Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York. Qué casualidad que con lo difícil que es llegar al béisbol de las Grandes Ligas, con lo difícil que es firmar y más la presión que tiene que ser firmar con un equipo con tanta historia como los Yankees, que sean tantos los venezolanos que hayan podido tener este privilegio. En el caso de Francisco Cervelli, dentro de los premios que tuvo con la organización, solamente esa Serie Mundial del 2009, dejó un WAR, según Baseball Reference, de 5.9. Estuvo en las temporadas desde el 2008 hasta la temporada del 2014, 7 años. En esa pasantía jugó un total de 250 juegos, tuvo 688 turnos al bate, 88 carreras anotadas, 191 imparables, 33 dobles, 4 triples, 10 cuadrangulares y remolcó 92 carreras. Dejó un promedio de bateo de 2.78, un promedio de envasado de 3.48 y un slugging de 3.81. Durante toda su pasantía, evidentemente, el catcher suplente del titular, que siempre fue Jorge Posada, y por eso no tuvo el chance de jugar tantos juegos. Pero si algo hay que reconocerle a Francisco Cervelli es que fue un excelente receptor defensivo, una habilidad para llevar el juego de pelota, para saber manejar a los lanzadores, y está en el puesto número 3 de esta lista de los mejores venezolanos que han jugado con los Yankees de Nueva York. Avanzando al puesto número 2, ya tenemos que hablar de alguien muy querido, muy conocido. No quiere decir, por supuesto, que los demás no lo sean, pero el hecho es que en el caso de Bob Kelly, Bob el Comedulce Abreu, nació en Maracay el 11 de marzo de 1974, ganó 2 veces, o más bien fue 2 veces al Juego de las Estrellas, ganó el Derby de cuadrangulares, ganador de guante de oro, ganador de bate de plata. El Comedulce, cuando se fue de la organización de los Yankees, sin duda alguna los fanáticos fue como un dolor en el corazón enorme. Los Yankees lo aplaudían, los Yankees en el right field todavía sienten mucho el cariño hacia Bob Abreu, le recuerdan con mucho cariño. Entró en las boletas para el Salón de la Fama en el 2020, obtuvo ese primer año el 6% de los votos. En la votación del 2021 subió a 9.9 y en la votación del 2022 subió al 10%. Recordemos que para mantenerse en las votaciones tienes que lograr al menos el 5% y para ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown deberás conseguir al menos el 75% de los votos. El caso de Bob Abreu para el Salón de la Fama es un caso muy interesante, es un caso que en mi opinión tiene los números para llegar al Salón de la Fama, solo que evidentemente como ha ido cambiando el criterio de los fanáticos, el caso de Abreu, de los fanáticos no, corrijo, de los votantes, de los cronistas que votan para el Salón de la Fama, poco a poco le va a ir tomando tiempo para que puedan ver las estadísticas, para que analicen su caso en profundidad y se den cuenta que efectivamente Bob Abreu es meritorio de Salón de la Fama. Avanzando dentro de los números,
en sus 3 años con los Yankees de Nueva York. Él llegó a mitad de la campaña del 2006, proveniente de los Phillies, junto a Corey Little. Ahí ha estado a cambio además de 4 peloteros y estuvo con los Yankees hasta que terminó la campaña del 2008. Mucha mala suerte porque al año siguiente ganaron los Yankees la Serie Mundial. En 372 juegos tuvo 1.423 turnos al bate, 260 carreras anotadas, un total de 420 imparables, 95 dobles, 9 triples, 43 cuadrangulares, remolcó 243 carreras, recibió 190 boletos para dejar un promedio de bateo con los Yankees de 2.95, un promedio de envasado de 3.78 y un promedio de slugging de 4.65. Bob Abreu, un excelente jardinero, un excelente bateador, uno de los pocos que puede decir que tiene más de 400 bases robadas en su carrera. Y aquí estamos hablando del segundo en la lista de los mejores venezolanos con los Yankees de Nueva York. Y cuando llegamos al primer puesto, cuando estamos hablando de quién es el mejor con los Yankees, es alguien que está jugando en este momento con los Yankees de Nueva York y por supuesto es Gleyber Torres. Ya Gleyber tiene mejores números que cualquiera de los que estamos viendo a continuación. Quedó tercero para el premio al novato del año en el 2018, a pesar de tener temporadas un poco flojas en el 2020 y en el 2021. En este 2022 se le está viendo completamente rejuvenecido, se le está viendo mucho más fresco, ya siendo el titular de la segunda base y por eso con un swing mucho más claro, un swing mucho más prolijo, un swing mucho más suave, no tanto buscando el cuadrangular, sino buscando envasarse, ha ido cada vez más mejorando para esta campaña y así recordando al Gleyber que estuvo en esa campaña del 2018-2019. Gleyber nació en Caracas el 13 de diciembre de 1996, debutó el 22 de abril del 2018 frente a los Azulejos de Toronto. En ese juego se fue de 4-0 y cuando estamos viendo cuáles son los venezolanos que han debutado con los Yankees de Nueva York en Grandes Ligas, son 14 y Gleyber fue el 12º en conseguir esta hazaña. Estamos viendo que el primero fue Oscar Azócar en 1990, segundo Juan Rivera en el 2001, Dioner Navarro en el 2004, Alberto El Tico González en el 2007, que además lo curioso de Alberto González es que entra debutando en Grandes Ligas en un cambio defensivo reemplazando a Derek Jeter. Y resulta que al día siguiente le tocó reemplazar también a la defensiva a Alex Rodríguez. Imagínate que tus 2 primeros juegos en Grandes Ligas sean para reemplazar defensivamente a este par de monstruos dentro de la organización de los Yankees de Nueva York. Avanzando, Francisco Cervelli debutó en el 2008, Jesús Montero en el 2011, Yangervis Solarte en el 2014, igual que José Pirela en ese mismo año, Ramón Flores debutó en el 2015, Diego Moreno en el 2015 también, Ronald Herrera en el 2017, Gleyber en el 2018, Tairo Estrada en el 2019 y el último venezolano en debutar en Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York fue Miguel Yayure en el 2020. Dentro de los premios que ha ganado Gleyber Torres con los Yankees de Nueva York, quedó tercero, ese es el novato del año en el 2018 y participó en 2 Juegos de las Estrellas. Y según Fangraphs, para estos momentos, Gleyber tiene un WAR de 9.4 en general en su carrera con todos los Yankees de Nueva York. Dentro de algunas menciones honoríficas por WAR, quiero decir que quedaron fuera estas personas. Luis Sojo estuvo de las temporadas 1996 a 1999 y regresó en el año 2000, donde empezó con Pittsburgh y luego terminó cambiado a los Yankees de Nueva York. Y ahí al final evidentemente se le recuerda porque ganó 4 anillos de Serie Mundial con los Yankees, además de ser extremadamente querido por los fanáticos, por la organización, por sus compañeros de equipo. Y hay que siempre recordar ese famoso imparable hacia Al Leiter en la Serie Mundial del 2000 por el medio del campo, que al final, a la postre, le dio el título para los Yankees de Nueva York en ese juego 5. Dentro de los otros peloteros, Ronald Torreyes, que también fue muy querido por los Yankees porque fue un super utility que estuvo desde el 2016 hasta el 2018. Se ganó el corazón de los fanáticos con su esfuerzo y a pulso. Por eso lo incluimos dentro de esta mención honorífica. Miguel Cairo, que estuvo en el 2004, su mejor año con los Yankees de Nueva York, 2006 y 2007. Números modestos,
pero muy buenos para ser un jugador que no estuvo todos los días en el terreno. Y hasta la fecha, recordarles que son 24 los venezolanos que han estado uniformados con los Yankees de Nueva York. Recuerden que pueden suscribirse a este canal, denle a la campanita para que les lleguen sus notificaciones. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @RicardoGibbon, tanto en Twitter como en TikTok, @RicardoGibbon4 en Instagram. Y por supuesto, 1.000.000 de gracias a nuestros amigos de Cusica, en Cusica Studios CCS y Cusica BZLA, para todos sus mejores proyectos audiovisuales con el mejor equipo de trabajo. Así que muchísimas gracias y estén pendientes a un nuevo cafecito con los Yankees con Ricardo Gibbon.